Arthur Walkington Pink. La vida de Elías. Refrescados. No os ha sobrevenido ninguna tentación, prueba, ya sea en forma de seducciones o aflicciones, incitaciones al pecado o dificultades, que no sea humana. 1 Corintios 10. 13. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea la que la naturaleza humana está expuesta y a la que ha estado sujeta con frecuencia. No se os ha llamado a experimentar ninguna tentación sobrehumana o sin precedentes. Pero, cuán a menudo se pierde de vista este hecho cuando las oscuras nubes de la adversidad se nos presentan. Entonces nos inclinamos a pensar, nadie ha sido probado tan severamente como yo. Es bueno que en un momento como ese recordemos esta verdad y reflexionemos sobre los registros de quienes nos han precedido. ¿Es el sufrimiento insoportable del cuerpo lo que te hace suponer que tu angustia es mayor que la de cualquier otro? Entonces recuerda el caso de Job, con úlceras malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. ¿Es el duelo, el arrebato inesperado de seres amados? Entonces recuerda también que Job perdió a todos sus hijos e hijas en una sola noche. ¿Es una sucesión de dificultades y persecuciones encontradas en el servicio del Señor? Luego lee 2 Corintios 11. 24 al 27 y nota las experiencias multiplicadas y dolorosas por las que tuvo que pasar el jefe de los apóstoles. Pero quizás lo que más abruma a algún lector es la vergüenza que siente por su desfallecimiento bajo las pruebas. Sabe que otros han sido probados tan severamente como él, sí, mucho más severamente, y sin embargo las soportaron con valor y serenidad, mientras que él ha sido aplastado por ellas. En lugar de buscar consuelo en las promesas divinas, ha cedido a un espíritu de desesperación, en lugar de llevar la vara con mansedumbre y paciencia, se ha rebelado y murmurado, en lugar de caminar con paso lento por el camino del deber, lo ha abandonado. ¿Hubo alguna vez un fracaso tan lamentable como el mío? Es ahora su lamento. Con razón debemos humillarnos y lamentarnos por tales fracasos en comportarnos como hombres. 1 Corintios 16. 13. Contritos debemos confesar tales pecados a Dios. Sin embargo, no debemos imaginar que ahora todo está perdido. Incluso esta experiencia no es incomparable en las vidas de otros. Aunque Job no maldijo a Dios, lo hizo el día de su nacimiento. Así también lo hizo Jeremías, 20. 14. Elías abandonó su puesto de responsabilidad, se acostó bajo el enebro y oró pidiendo la muerte. ¿Qué espejo es la escritura en el que podemos mirarnos a nosotros mismos? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. 1 Corintios 10. 13. Sí, Dios es fiel aun si nosotros somos infieles, Él es fiel a sus compromisos del pacto, y aunque castiga nuestras iniquidades con azotes, nunca quitará por completo su misericordia a uno de los suyos. Salmo 89. 32 al 33. Es en la hora de la prueba, justo cuando las nubes son más negras y un espíritu de abatimiento se ha apoderado de nosotros, que la fidelidad de Dios aparece más conspicuamente. Él conoce nuestra condición y no permitirá que seamos probados indebidamente, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Es decir, Él aligerará la carga o dará mayor fuerza para soportarla, de modo que no seamos completamente abrumados por ella. Dios es fiel, no es que Él esté comprometido a protegernos si deliberadamente nos sumergimos en las tentaciones. No, si buscamos resistir la tentación, si lo invocamos en el día de la angustia, si suplicamos sus promesas y contamos con que Él se hará cargo de nosotros, Él ciertamente no nos fallará. Así, aunque por un lado no debemos presumir ni ser imprudentes, por otro lado no debemos desesperar y abandonar la lucha. El llanto puede durar una noche, pero el gozo viene por la mañana. Cuán sorprendente y benditamente se ilustró y ejemplificó 1 Corintios 10. 13 en el caso de Elías. Fue una tentación o prueba dolorosa cuando, después de toda su fidelidad en el servicio del Señor, su vida fue amenazada por la malvada Jezabel y cuando todos sus esfuerzos por traer de regreso a Israel a la adoración del Dios verdadero parecieron ser completamente en vano.
Era más de lo que podía soportar, estaba tan cansado de una lucha tan unilateral y perdida que oró para que lo sacaran de la arena. Pero Dios fue fiel y junto con la dolorosa tentación le dio también una salida para que pudiera soportarla. En la experiencia de Elías, como sucede tan a menudo con nosotros, Dios no le quitó la carga, sino que le dio nuevas provisiones de gracia para que el profeta pudiera soportarla. No se llevó a Jezabel ni realizó una obra poderosa de gracia en los corazones de Israel, sino que renovó la fuerza de su siervo sobrecargado. Aunque Elías había huido de su puesto de responsabilidad, el Señor no abandonó al profeta en su hora de necesidad. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo, segunda a Timoteo 2:13. Oh, que Dios es el nuestro, no es un simple amigo de las buenas épocas el que derramó su sangre para redimirnos, sino un hermano nacido para la adversidad. Proverbios 17:17. Él ha jurado solemnemente, no te desampararé ni te dejaré, y por lo tanto podemos declarar triunfantemente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puedan hacer los hombres. Hebreos 13:5-6. Como hemos señalado, lo primero que hizo el Señor para renovar las fuerzas de Elías fue darle sueño a su amado, refrescando así su cuerpo cansado y desgastado por el viaje. Cuán inadecuadamente valoramos esta bendición divina, no solo por el descanso que trae a nuestro cuerpo físico, sino por el alivio que brinda a una mente preocupada. Qué misericordia es para muchas almas atribuladas no estar despiertas las 24 horas completas. Aquellos que son saludables y ambiciosos pueden envidiar las horas que pasan durmiendo como una pérdida de tiempo necesaria, pero otros que están atormentados por el dolor o que están angustiados deben considerar unas pocas horas de inconsciencia cada noche como una gran bendición. Ninguno de nosotros está tan agradecido como debiera por este privilegio que se repite constantemente ni tan sincero al dar gracias a su dador. Que este es uno de los dones del Creador para nosotros se ve desde la primera aparición de la palabra en las Escrituras. El Señor hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Génesis 2:21. Y mientras él estaba acostado y durmiendo debajo de un enebro, he aquí que un ángel lo tocó. Primero de Reyes 19:5. Esta fue la segunda prueba del tierno cuidado del Señor por su siervo y fue una bendición inexpresable. Cada palabra por separado requiere una atención devota. He aquí, una nota de asombro para estimular nuestro interés y conmovernos al asombro reverente. He aquí, que, alguna muestra del desagrado del Señor, como bien podríamos esperar, una lluvia torrencial, por ejemplo, para aumentar la incomodidad del profeta, no, nada más que lo contrario. He aquí una gran demostración de esa verdad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:8-9. Esos versículos se citan a menudo, pero pocos del pueblo del Señor están familiarizados con las palabras que los preceden inmediatamente y de las cuales son una ampliación. Volvamos a Jehová, el cual tendrá de nosotros misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así pues, no es la grandeza de su sabiduría, sino la infinitud de su misericordia lo que está allí en vista. He aquí, pues, esta marca temporal da un énfasis adicional al asombroso fenómeno que aquí se presenta ante nuestros ojos. No fue en la cumbre del Carmelo, sino aquí en el desierto, donde Elías recibió esta conmovedora prueba del cuidado de su maestro. No fue inmediatamente después de su conflicto con los profetas de Baal, sino después de su huida de Jezreel, que recibió este favor distintivo. No fue mientras estaba en oración importuna, rogando a Dios que supliera su necesidad, sino cuando había pedido petulantemente que le quitaran la vida, que ahora se hizo provisión para preservarla. Con cuánta frecuencia Dios es mejor para nosotros que nuestros temores. Esperamos juicio, y he aquí misericordia. ¿No ha habido precisamente un entonces así en nuestras vidas? Ciertamente lo ha habido más de una vez en la experiencia de este escritor, y no dudamos que en cada uno de nuestros lectores cristianos. Bien, entonces,
Podemos unirnos para reconocer que no nos ha tratado conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Salmo 103. 10. Más bien, Él nos ha tratado conforme a su fidelidad al pacto y conforme a su amor que excede al conocimiento. Y he aquí, entonces un ángel le tocó. Primero de Reyes 19. 5. No era un compañero de viaje cuyos pasos Dios dirigió ahora hacia el enebro y cuyo corazón movió a tener compasión del exhausto que yacía debajo de él. Esa había sido una misericordia notable, pero aquí contemplamos algo mucho más asombroso. Dios envió a una de esas criaturas celestiales que rodean su trono en lo alto para consolar al abatido profeta y suplir sus necesidades. En verdad, esto no fue según la manera de los hombres, sino que, bendito sea su nombre, fue según la manera de aquel que es el Dios de toda gracia. Primera a Pedro 5. 10. Y la gracia, mi lector, no tiene en cuenta nuestro mérito o indignidad, nuestro merecimiento o inmerecimiento. No, la gracia es libre y soberana y no busca fuera de sí misma el motivo de su ejercicio. El hombre a menudo trata con dureza a sus semejantes, ignorando su fragilidad y olvidando que él es tan propenso a caer en el camino como ellos, y por lo tanto, con frecuencia actúa apresuradamente, de manera inconsistente y cruel con ellos. Pero Dios no hace lo mismo, Él siempre trata con paciencia a sus hijos descarriados y con la más profunda compasión y ternura. Y he aquí, un ángel lo tocó, despertándolo suavemente de su sueño, para que pudiera ver y participar del refrigerio que se le había provisto. Esto nos recuerda mucho la palabra, no son todos, los santos ángeles, espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Hebreos 1. 14. Esto es algo de lo que oímos muy poco en esta era materialista y escéptica, pero acerca de lo cual las Escrituras revelan mucho para nuestro consuelo. Fue un ángel el que vino y libró a Lot de Sodoma antes de que la ciudad fuera destruida por fuego y azufre. Génesis 19. 15 al 16. Fue un ángel el que cerró la boca de los leones cuando Daniel fue arrojado a su foso. 6. 22. Fueron ángeles los que escoltaron el alma del mendigo al seno de Abraham. Lucas 16. 22. Fue un ángel el que visitó a Pedro en la prisión, le quitó las cadenas de las manos, hizo que la puerta de hierro de la ciudad se les abriera por su propia voluntad. Hechos 12. 7. 10, y así lo libró de sus enemigos. Fue un ángel el que le aseguró a Pablo que nadie en el barco perecería. Hechos 27. 23. Tampoco creemos ni por un momento que el ministerio de los ángeles sea algo del pasado, aunque ya no se manifiesten en forma tangible como en los tiempos del Antiguo Testamento. Hebreos 1. 14 descarta tal idea. Entonces un ángel lo tocó, y le dijo, levántate, come. Y él miró, y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Primero de Reyes 19. 5, 6. Esta fue la tercera provisión que el Señor hizo tan bondadosamente para refrescar a su siervo exhausto. Una vez más notamos el sugerente he aquí, y bien podemos reflexionar sobre esta visión y ser movidos a maravillarnos ante ella, maravillarnos ante la asombrosa gracia del Dios de Elías, y nuestro Dios. 2 veces antes el Señor proveyó sustento para el profeta de una manera milagrosa, por los cuervos en el arroyo de Kerit, por la mujer viuda en Sarepta. Pero aquí nada menos que un ángel lo atendió. Contemplad la constancia del amor de Dios en el que todos los cristianos profesan creer, pero que pocos parecen realizar en momentos de depresión y oscuridad. Como dijo otro, no es difícil creer que Dios nos ama cuando vamos con la multitud a la casa de Dios con alegría y alabanza y nos encontramos en el círculo iluminado por el sol, pero nos resulta difícil creer que Él siente tanto amor por nosotros cuando, exiliados por nuestro pecado a la tierra del Jordán y de los hermonitas, nuestra alma se abate dentro de nosotros y un abismo llama a otro abismo, y sus olas y oleadas se agitan a nuestro alrededor. No es difícil creer que Dios nos ama cuando, como Elías en Kerit y Carmelo, cumplimos sus mandamientos escuchando la voz de su palabra. Pero no es tan fácil cuando, como Elías en el desierto, nos quedamos varados,
o como barcos desmantelados y sin timón, rodando en el seno de las olas. No es difícil creer en el amor de Dios cuando, como Pedro, nos encontramos en el monte de la gloria y en el éxtasis del gozo nos proponemos compartir un tabernáculo con Cristo para siempre, pero es casi imposible cuando, con el mismo apóstol, negamos a nuestro Maestro con juramentos y nos avergonzamos por una mirada en la que el dolor domina la reprimenda. Es sumamente necesario para nuestra paz y consuelo saber y creer que el amor de Dios permanece inmutable como Él mismo. ¿Qué prueba recibió Elías aquí de esto? No solo no fue abandonado por el Señor, sino que no hubo reproche alguno contra él ni palabra de reproche sobre su conducta. ¿Quién puede sondear, sí, siquiera entender, la asombrosa gracia de nuestro Dios? Cuanto más abunda el pecado, más sobreabunda su gracia. No solo recibió Elías una prueba inequívoca de la constancia del amor de Dios en ese momento, sino que se manifestó de una manera especialmente tierna. Había bebido del arroyo Kerit, pero nunca del agua sacada por manos angelicales del río de Dios. Había comido de pan que los cuervos habían recolectado para él y de harina multiplicada por un milagro, pero nunca de tortas fabricadas por dedos celestiales. ¿Y por qué estas pruebas especiales de ternura? Ciertamente no porque Dios perdonara a su siervo, sino porque se necesitaba una manifestación especial de amor para asegurarle al profeta que todavía era objeto del amor divino, para ablandar su espíritu y conducirlo al arrepentimiento. Como nos recuerda esto a aquella escena retratada en Juan 21, donde contemplamos un desayuno preparado por el Salvador resucitado y un fuego de brasas para calentar a los pescadores mojados. Y lo hizo por los mismos hombres que, en la noche de su traición, lo abandonaron y huyeron, y que se negaron a creer en su triunfo cuando las mujeres les hablaron de la tumba vacía y de su aparición a ellas en forma tangible. Y él miró, y he aquí a su cabecera había una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua. Primero de Reyes 19. 6. Este he aquí no solo enfatiza las riquezas de la gracia de Dios al ministrar a su siervo desobediente, sino que también llama la atención a una maravilla de su poder. En su petulancia e incredulidad, el Israel de antaño había preguntado, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Salmos 78. 19. Ellos murmuraron contra Dios, diciendo, mejor nos fuera servir a los egipcios, que morir en el desierto. Éxodo 14. 12. Y allí estaba Elías, no solo en la periferia de este desierto desolado y estéril, sino a un día de camino de su interior. No crecía allí nada, salvo unos pocos arbustos, y ningún arroyo humedecía sus arenas resecas. Pero las circunstancias adversas y las condiciones desfavorables no presentan obstáculos para el Todopoderoso. Aunque nos falten los medios, la falta de ellos no presenta ninguna dificultad para el Creador. Él puede producir agua de la roca dura y convertir las piedras en pan. Por lo tanto, nada bueno les faltará a aquellos a quienes el Señor Dios se ha comprometido a proveer, su misericordia y su poder están igualmente comprometidos en favor de ellos. Recuerda entonces, oh incrédulo, el Dios de Elías todavía vive y, ya sea que te toque en suerte en un tiempo de guerra o de hambre, tu pan y tu agua están seguros. Y miró, y he aquí una torta cocida sobre las brasas, y una vasija de agua a su cabecera. Primero de Reyes 19. 6. Hay todavía otra dirección a la que nos señala este he aquí que ha escapado a la atención de los comentaristas, a saber, la clase de servicio que el ángel realizó aquí. Qué cosa tan asombrosa que una criatura tan digna estuviera ocupada en una tarea tan humilde, que los dedos de un ser celestial se emplearan en preparar y hornear un pastel. Parecería una tarea degradante para uno de esos seres exaltados que rodean el trono del Altísimo ministrar a alguien que pertenecía a una raza inferior y caída, que era desobediente y estaba fuera de control. Cuán degradante es dejar una ocupación espiritual para preparar comida para el cuerpo de Elías. Bien podemos maravillarnos ante tal espectáculo y admirar la obediencia del ángel al cumplir con la orden de su maestro. Pero más aún, debería animarnos a prestar atención a ese precepto y condescender con los humildes. Romanos 12. 16.
a no considerar ningún empleo inferior a nosotros por el cual podamos beneficiar a un semejante que está abatido de mente y cuyo espíritu está abrumado en su interior. No despreciemos el deber más servil cuando un ángel no desdeñó cocinar comida para un hombre pecador. Y comió y bebió, y volvió a acostarse. Primero de Reyes 19. 6. Una vez más es evidente que estas narraciones de la Sagrada Escritura están dibujadas por una mano imparcial y están pintadas con los colores de la verdad y la realidad. El Espíritu Santo ha descrito la conducta de los hombres, aun de los más eminentes, no como debería haber sido sino como realmente fue. Es por eso que encontramos nuestro propio camino y nuestras propias experiencias en ellas tan exactamente descritas. Si algún idealista religioso hubiera inventado la historia, ¿cómo habría retratado la respuesta de Elías a esta asombrosa manifestación de la gracia del Señor, de la constancia de su amor y de la ternura especial que ahora se le mostraba? Pues, obviamente él habría representado al profeta abrumado por tal favor divino, completamente enternecido por tal bondad amorosa y postrado ante él en adoración. Cuán diferente es la descripción de los hechos que hace el Espíritu. No hay ninguna indicación de que el petulante profeta se haya conmovido de corazón, no hay mención de que se haya inclinado en adoración, ni siquiera una palabra de que haya dado las gracias, simplemente que comió y bebió y se volvió a acostar. Ay, ¿qué es el hombre? ¿Qué es lo mejor de los hombres, si se lo considera aparte de Cristo? ¿Cómo actúa el santo más maduro en el momento en que el Espíritu Santo suspende sus operaciones y deja de trabajar en él y a través de él? No de manera diferente que el no regenerado, porque la carne no es mejor en él que en el primero. Cuando está fuera de comunión con Dios, cuando su voluntad ha sido contrariada, es tan malhumorado como un niño malcriado. Ya no es capaz de apreciar las misericordias divinas porque se considera tratado con dureza y en lugar de expresar gratitud por los favores temporales, los acepta como algo normal. Si el lector siente que estamos dando una interpretación injustificada a este silencio de la narración, de que no debemos asumir que Elías no dio las gracias, le pediríamos que lea la continuación y determine si muestra o no que el profeta continuó de mal humor. La omisión de la adoración de Elías y la acción de gracias por el refrigerio es muy tristemente cierta. Como esto debería reprendernos por omisiones similares, como esta ausencia de alabanza debería recordarnos nuestra ingratitud ante los favores divinos cuando nuestra voluntad se ve contrariada, y humillarnos al recordarlo.